Bueno, mi nombre es Contador Hortelano Capetillo y les voy a presentar el tema de análisis de fuerzas de arrastre y sustentación para el vehículo Tesla Cybertruck. Bien, la introducción. ¿Qué es la aerodinámica? Es una parte de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento de un fluido sobre un sólido y origina tres fuerzas: la fuerza de arrastre, la fuerza de sustentación y la fuerza lateral. En la figura 1 les muestro ejemplos de corriente de aire sobre diferentes objetos. Bien, algo de introducción. Una fuerza de arrastre viene siendo una fuerza que va opuesta al movimiento. Por ejemplo, como en la figura 2 se muestra, ¿no? Un paracaídas. Entonces, ese paracaídas lo que hace es generar una fuerza de arrastre que es opuesta al movimiento. La fuerza de sustentación es la fuerza que va hacia arriba. Ejemplo, lo de la figura 3 les presento un avión. Lo que hace ese avión es que al momento de levantar sus alas genera esa fuerza de sustentación y la fuerza que hace que se eleve y vuele. Y la fuerza lateral, pues bueno, son las fuerzas que se ejercen a los lados de los objetos. Bien, y para nuestro estudio vamos a analizar nuestra fuerza de arrastre, que es la fuerza opuesta al movimiento, que esa se da en forma horizontal, y la fuerza de sustentación, que se da en forma vertical. Bien, hay dos métodos aerodinámicos. Está uno usando un túnel de viento, como se muestra en la figura 5. Entonces ponen el sujeto, o en este caso un automóvil, dentro de un túnel de viento. Por lo regular, las empresas automovilísticas tienen sus túneles de viento enormes, y ahí es donde prueban los modelos de sus autos. Y otra técnica es usando CFD. Como se muestra en la figura 6, se diseña el carro o el automóvil, se simula como si estuviera dentro de un túnel, y ahí podemos analizar las corrientes de aire. Entonces hay dos métodos: túnel de viento y técnicas de simulación en CFD. Bien, la importancia de la aerodinámica. Si reducimos nuestro coeficiente de arrastre del 1%, hay un ahorro significativo en el combustible. Y también un promedio estimado de un automóvil muy aerodinámico tiene un ahorro de combustible alrededor del 3-4% si reducimos el coeficiente de arrastre un 10%. Algunos investigadores implementaron dispositivos como spoilers, alerones, aletas, la parte trasera, y eso mejora la aerodinámica. Y pues algunos investigadores realizaron modificaciones en sus diseños de automóviles usando técnicas en CFD y obteniendo resultados numéricos de la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación. Bien, en la figura 7 les muestro algunos valores de los coeficientes de arrastre y los coeficientes de sustentación. Coeficientes de arrastre SD y coeficiente de sustentación SL. Entonces, por ejemplo, en un cilindro circular, aquí nos aparecen las fuerzas de arrastre y de los coeficientes de arrastre y de sustentación. Bueno, vamos por acá. En un automóvil en general obtiene un coeficiente de sustentación de 0.32 y un coeficiente de arrastre de 0.43. En cambio, un automóvil de carreras obtiene un coeficiente de sustentación de menos 3.0, o sea que en lugar de ir hacia arriba, la fuerza va hacia abajo. Y un coeficiente de arrastre de 0.75. Bien, disminuir esos coeficientes de un diseño, ya podemos hacerlo. Por ejemplo, disminuimos la fuerza de arrastre, vamos a hacer que el auto rompa la capa del viento y ahorramos combustible. Y disminuir la fuerza de sustentación quiere decir que el automóvil va a estar más pegado hacia el suelo,
porque si aumentamos esa fuerza de sustentación, entonces nuestro automóvil va a volar y no queremos que vuele. Bien, en la figura 8 les muestro igual algunos resultados de coeficientes de arrastre de diferentes diseños de automóviles. Por ejemplo, está un Volkswagen del 2013, quizás su marca, su coeficiente de arrastre es de 0.189. Un Tesla, otro modelo, tiene un coeficiente de arrastre de 0.24. Un Audi A3 2000 que salió en el 2003 tiene un coeficiente de arrastre del 0.32. Sí, por ejemplo, un BMW Serie 1, su coeficiente de arrastre es 0.31, Peugeot y así sucesivamente algunos. Por ejemplo, uno que tiene un coeficiente de arrastre muy alto es Irizar, 0.55. Se dice que para un automóvil que sea muy aerodinámico o donde su aerodinámica dicen que ya es aceptable, debe de tener un rango de 0.3 y 0.4 y muchos de estos resultados están en ese rango. Ya para una camioneta su coeficiente de arrastre es como de 0.5 a 0.6. Ahorita les voy a mostrar las fórmulas y cómo se calcula ese coeficiente y las fuerzas. El objetivo de este proyecto pues es investigar su aerodinámica del Tesla Cybertruck, calculando los coeficientes de arrastre y coeficientes de sustentación, posteriormente compararlo con datos encontrados en la literatura, como se los mostré ahorita en estas figuras. Bien, ¿por qué investigamos el diseño y simulamos el Tesla Cybertruck? Cuando salió, fue presentado en noviembre de 2019, fue un modelo muy criticado. De hecho, salían, pues ahora sí como le llaman en la actualidad, los memes y todo eso. Fue muy criticado su diseño. Pero nada más. Entonces, el dueño de esta camioneta dice que tiene un mayor rendimiento que un auto deportivo. Tiene una nueva clase de resistencia que se opone al movimiento y tiene una velocidad y versatilidad con un diseño totalmente eléctrico. Es como una tipo camioneta tradicional. Y aquí les muestro en la figura 9 el diseño de la camioneta Tesla Cybertruck. Entonces, como les vuelvo a comentar, fue muy criticado esta camioneta por su diseño y que a nadie le gustó. Que dice que es y el dueño dice que es el diseño del futuro, ¿no? Entonces, pues vamos a investigarlo, ¿no? Bien, hicimos el modelo numérico de un prototipo de la camioneta Tesla Cybertruck en SolidWorks y en la figura 11 les muestro las dimensiones del prototipo de la camioneta Tesla. O sea, sus dimensiones, cómo fue diseñado. El ancho, alto y la altura. Y para el área que vamos a usar es el alto por el ancho para calcular el área frontal. Entonces les muestro en la figura 12 las vistas lateral, frontal y trasera del prototipo Tesla Cybertruck en SolidWorks. Les muestro en la figura 13 tenemos que usar un mallado en SolidWorks y usamos un mallado de 6.043.418. O sea, es un mallado muy, muy, muy fino, como se alcanza a mostrar en la figura 13. Entonces, pasos para la simulación en CFD, tenemos que generar un modelado de la geometría, bueno, ya está. Generación de la malla, ya se los muestro aquí en la figura 13. Definir los modelos, en este caso es la camioneta, establecer propiedades del aire, condiciones de frontera y de entrada del aire. Lo resolvemos y después pues, procesamos los resultados. Bien, las ecuaciones que se usan en CFD, que las resuelve el software, utilizamos la ecuación de continuidad de Navier-Stokes y las ecuaciones de Navier-Stokes.
Y usamos el modelo de turbulencia K epsilon. Aquí les muestro las ecuaciones de continuidad, las de Navier-Stokes y las de el modelo de turbulencia K epsilon. Bien, las fórmulas de los coeficientes de arrastre y sustentación. El software nos va a calcular la fuerza de arrastre, que es aquí Fx, y la fuerza de sustentación, que es Fy. Es lo que nos va a calcular el software. Las fuerzas y obviamente las corrientes de aire y todo. Y para calcular los coeficientes, como los que les mostré anteriormente, se calcula la fuerza entre un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado del aire, por el área, que es el área frontal, dijimos que es el alto de la camioneta, por el ancho, ese es el área frontal. Igual, como aquí se muestra en la fórmula 7 y en la fórmula 8, en lugar de Fx la fuerza de arrastre y Fy es la fuerza de sustentación. Y si usa la misma fórmula, nomás cambian la fuerza de arrastre y sustentación. Dicen que Fx, la fuerza de arrastre, que se da opuesta al movimiento en dirección en X, y la fuerza de sustentación es la fuerza que se da en dirección en Y. Y para el modelo numérico, se usaron velocidades de 80, 100, 120, 140, 160, 175, 200, 225 y 250 kilómetros por hora. Con un número de malla que les mostré de 6.043.418 celdas. Y con las simulaciones se pretende conocer las fuerzas de arrastre y sustentación y posteriormente calcular los resultados de arrastre y sustentación. Bien, una vez realizando las simulaciones, se presentan los resultados de las fuerzas de arrastre y sustentación. Los de... Aquí están en la gráfica con los círculos en blanco, son las fuerzas de sustentación, como va incrementando. Y las fuerzas a las velocidades. Y las fuerzas de arrastre son los círculos en negro. Y vean cómo va aumentando las fuerzas de arrastre y sustentación. Bien, posteriormente ya usando esos resultados de esas fuerzas, aquí está en el eje, aquí están las velocidades, en el eje Y los resultados de la fuerza. Entonces, calculamos los coeficientes de arrastre y de sustentación. Entonces, aquí en la figura 16, alcanzamos a ver los resultados de la fuerza de arrastre, que son los que están en círculo negro, los coeficientes de arrastre. Entonces ahí alcanzamos a observar que en todas las velocidades se obtuvo un promedio de la fuerza de los coeficientes de arrastre de 0.22. Vean, los coeficientes de arrastre. Y para los coeficientes de sustentación obtuvimos un promedio de 0.11. Vean, está el promedio de 0.11. No llega ni a 0.12 ni apenas 0.11. Y de los coeficientes de arrastre el promedio es 0.22. A todas las velocidades. En resultados, en resultados en la figura 17 les muestro los contornos de presión a la velocidad de 250 kilómetros por hora. O sea, la fuerza que ejerce el aire o la presión que ejerce el aire allí en todo nuestro vehículo Tesla. Obviamente en la parte frontal es donde ejerce la mayor fuerza, ¿no? El aire o la mayor presión. Y así se va distribuyendo los contornos de presión alrededor de todo nuestro cuerpo, el vehículo. En la figura 18 les muestro los contornos de velocidad. Ahí se observa cómo se forman todas las corrientes de aire alrededor del vehículo. Bien, más contornos de velocidad a las velocidades. ¿Tenemos un minuto para finalizar? Sí, 80, sí, gracias. Contornos de velocidad a 80 km por hora, contornos de velocidad a 120 km por hora y contornos de velocidad a 180 km por hora. Bien, como conclusiones,
pesar de que fue un automóvil muy criticado por su diseño, pero ese diseño garantiza excelentes resultados aerodinámicos, tiene un promedio de 0.22. O sea, yo les comentaba que el promedio, que les mostré anteriormente, era de 0.3 a 0.4 en el rango de todos los automóviles, y este da un promedio de 0.22. Sí, y en la figura 3 les mostré ese rango de coeficientes de arrastre. Y en coeficiente de sustentación de un promedio de 0.11, o sea, está un coeficiente bajo que garantiza su estabilidad. Y eso sí, para el mallado, mientras el mallado sea más fino, más tiempo tardará en resolver la simulación. Pero los resultados serán más exactos, pero sí necesitamos una computadora con capacidades muy grandes. Naval nos dijo eso, que molaba mucho. Entonces, referencias bibliográficas.